Hola, ¿cómo están? Deseo que elijan estar muy bien, que esta semana les sea de mucho provecho y alegrías. Hoy, sobre todo, vamos a aprender un poquito más o compartir un poco más sobre el perdón. Así que, bueno, ¿qué será el perdón? ¿Para qué nos sirve el perdón? ¿Quién inventó el perdón? Bien, es difícil perdonar, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho si lo hacemos desde la vieja conciencia o con el concepto que tenemos tradicional del perdón, que dice, lo busqué hace un ratito, dice remisión de la pena merecida, acción de perdonar. Es decir, alguien tuvo que ser juzgado y condenado para luego ser perdonado. Y con esto nos vamos dando una idea de dónde proviene esta herramienta o esta acción de perdonar. Pero para mí no hay mejor manera de entender el perdón, o al menos lo pude transformar, trascender o darle realmente el significado que corresponde para estar más feliz en mi vida, para sentirme mejor, para estar más alegre y vivir sobre todo en paz, ¿no? Porque el perdón nos trae la paz, eso que tanto deseamos. No hay una persona que no venga a la consulta que como fin real lo único que quiere para su vida es paz. Y es que a veces estamos agotados de tantas cosas y de tanto que perdonar o de que nos perdonen. Entonces para esto hoy quiero traer a colación el curso de milagros. El curso de milagros que ya próximamente, los primeros días de enero, empiezo a compartir nuevamente. Es un grupo de WhatsApp que hace varios años ya que hago esta dinámica. Cada día les comparto una lección y vamos trabajando. El curso de milagro en sí, todo se refiere a esto, el proceso del perdón, que es lo único que nos distancia del amor. Y dice que el amor no es lo que nos tiene que enseñar, porque es lo que somos, pero el perdón sí, por creer que no somos el amor que somos. Más o menos esa sería la idea del perdón para el curso de milagro. Resumiéndolo escuetamente, imagínense que uno hace estos ejercicios. El libro de milagros tiene una parte que es digamos, la teoría para leer del libro, 365 lecciones y el manual del maestro. Se divide en 3 partes. Cada lección, podemos hacer una lección por día y al cabo de un año habremos transformado nuestra mente dual en una mente de unidad. Realmente que si uno lo practica, logra esto. Es un gran ejercicio, es un gran maestro para entrar en esa conciencia de unidad, que es en la única que podemos ejercer el verdadero perdón. Y ahora lo vamos a ir desarrollando un poco más. El curso de milagro dice, ¿qué es el perdón? Esta es la introducción a la segunda parte de las lecciones, antes de la lección 221. Y está en la página 434 por si alguno tiene el curso y luego quiere buscarlo. O en internet seguramente aparece si quieren buscar. ¿Qué es el perdón? Dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Y con esta frase nos dice todo. El curso de milagros tiene estas frases que cada frase tiene su propia profundidad, ¿no? Es reconocer que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. La vuelvo a leer porque el perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que sea falso. Entonces podrán ver, son apenas los primeros renglones, qué profundidad tiene, y voy a ir parando porque si no se hace demasiado profundo, y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el verdadero perdón
es cuando nosotros podemos llegar a reconocer que no hay nada que perdonar, ni a los otros ni a nosotros mismos. Porque creer que tiene que existir un perdón es la creencia del pecado. Como nos han dicho, ¿no? Seamos o no seamos de las religiones, ese ha sido un inconsciente colectivo por muchos, muchos años, miles de años en la humanidad. Por lo tanto, todos respondemos a eso, de la creencia que seamos, porque creímos que estábamos separados de la fuente, que no éramos parte del Creador. Y esa separación, esa creencia de habernos separado, es la que nos produjo esta culpa de haber cometido un error. Y en realidad eso no es verdad, porque ya sabemos que no estamos separados de la fuente. Entonces, por eso el curso dice que el perdón no perdona pecados, porque si los tuviera que perdonar, le estaría dando realidad. Y en verdad, siempre el curso nos habla en dos dimensiones, estas que siempre yo menciono, pero les voy a especificar acá el curso. Hay una dimensión que es metafísica, totalmente de conciencia, y después está la dimensión de la práctica para que nosotros podamos llevar esa conciencia de unidad a nuestra práctica diaria y de esta manera lograr el perdón. Por lo tanto, dice, ¿qué es el perdón? Sino una falsa idea que nos hemos hecho, ¿sí? La idea de que tengo que perdonar algo es creer en la culpa y es creer en los juicios. Es un juicio de cómo deberían haber sido las cosas, o es un juicio que se amolda a cómo me hubiera gustado que sean. Si mi hermano me hace algo, dice el curso, yo tengo que entender que no me lo hace, sino que lo que sucede a través de mi hermano es para que yo aprenda una lección. Entonces no hay pecados, puede haber errores, pero es mi manera de interpretarlo, es mi percepción la que sostiene la idea de que el otro tengo que perdonarlo. Y nos encanta a veces tener que perdonar, porque nos hace sentir poderosos. Y en realidad no, porque si yo no perdono, el que se guarda el enojo, el no perdón, soy yo, nunca es el otro. ¿Sí? Esto que siempre hablamos, que nosotros nos manifestamos a través de los otros. Entonces siempre, ¿sí?, hay que invertir el pensamiento. Si mi hermano me hizo algo, ¿qué es lo que tengo que aprender de acá? No, ¿qué tengo que perdonarle? ¿Cómo voy a perdonar? Entonces, cuando nosotros creemos esto, es imposible vivir en paz, porque si yo creo que tengo que perdonar a alguien o que a alguien me tiene que perdonar a mí, estoy creyendo en la separación y estoy creyendo en el pecado. Y eso es lo que nos mantiene con tanta energía baja, con tantos conflictos, emociones que no nos permiten salir de nuestra jaula mental. Todo esto del perdón hay que cambiarle el significado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una inversión del pensamiento. Entonces, cuando alguien me hace algo, como yo supongo, ¿sí?, acostumbrados, tenemos que ver cuando alguien me ofende, ¿sí? El curso en otra parte dice, el único que se ofende es el ego. Y es verdad, porque las ofensas están en el ego, que es el que está haciendo los juicios de cómo deberían haber sido los hechos. Y los hechos en general son neutros, ¿sí? Depende de cómo nosotros lo interpretemos, es el significado que le vamos a dar y es a través de lo cual nos vamos a sentir culpables o no, y no nos vamos a poder perdonar, o vamos a culpar a otro al cual no vamos a poder perdonar. Entonces también podemos ver que el tema del perdón tiene que ver un poco con la manipulación, ¿sí? Es conseguir esto. Nos encanta esto de ser especiales. Entonces, si lo tengo que perdonar, es porque yo soy especial y él hizo algo que no debía hacer conmigo. Esto no quiere decir que si alguien me engañó, me miente, yo tenga que permanecer ahí. O sea, el perdón no es, voy y le digo, sí, te perdono. Ese es un acto que podés hacerlo o no. Da igual eso. El perdón realmente es del corazón y desde la conciencia que comprende esto, que no hay perdón posible porque no hay pecado posible, sino que es mi manera de interpretar las cosas que me hace sentir ofendido o
la manera de interpretar del otro que yo lo ofendí. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta neutralidad de la que siempre hablamos, en las creencias, en las emociones, y todo esto, como siempre les digo, por eso la biodecodificación trata todos estos temas, y su filosofía es el curso de milagros, porque de esto se trata, ¿sí? Podemos decir que todo se trata del perdón. Encontrar esa manera que a nosotros nos eleva, dándonos cuenta que si algo sucedió es porque yo tengo algo que aprender. Es una lección de vida para mí. Por ejemplo, tengo un jefe que me grita. Bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Perdonarlo? ¿Pedirle perdón? ¿Seguir rumiando? ¿Qué tendría que hacer de otra manera? No. ¿Cómo invierto ese pensamiento? Preguntándome, ¿en qué me grito? ¿En qué me maltrato yo? Que el afuera me muestra esa sombra. Siempre, cada hermano que viene a mostrarme algo que a mí no me gusta, es aquello que tengo que trabajar en mí. Y perdonarme por no haberlo identificado o por ser como soy. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que perdonar? Porque es la única manera de ser honesto con nosotros mismos y en coherencia darnos cuenta que somos lo que somos y aceptarnos tal y como somos. Luego, seguir creciendo, pero la plena aceptación de quién soy y cómo soy, eso ya me da un gran aliciente para el perdón propio. Entonces, ¿en qué me estoy gritando? Con el ejemplo, me llevaría a ese lugar o maltratando de mi diálogo interno, de cómo interpreto yo el mundo. Y de esa manera puedo perdonarlo. Si alguien me miente, siempre me mienten, todo el mundo me miente. Entonces, y ellos son los culpables porque son mentirosos. Eso es lo que pensamos generalmente, pero en realidad tengo que preguntarme en qué me estoy mintiendo en mi vida, que el afuera me lo muestra. ¿Por qué? Porque es una proyección de lo que hay en mí, para conocerme cada día un poco más y así seguir evolucionando. Entonces es importante darnos cuenta de esto. Si alguien es infiel, mi pareja me es infiel, por ejemplo. Entonces, y hay veces que en todas las parejas le son infiel a la persona. Bueno, veamos de dónde viene. Y son actitudes transgeneracionales que venimos repitiendo y nadie lo aprendió. Entonces, preguntarme, ¿en qué estoy siendo infiel conmigo mismo? ¿Soy honesto? ¿Hago y pienso lo que quiero? ¿O digo, no voy a perdonar una infidelidad y luego la perdono? Entonces, no. Cada vez que la vida me muestra afuera algo que a mí no me gusta, es porque tengo que invertir ese pensamiento y es una maravillosa herramienta para autoconocernos, autoindagarnos, ver de dónde tengo esta creencia con respecto a lo que es una infidelidad, por ejemplo. ¿Sí? Comprender, aprender la lección y transformarlo. ¿Sí? Y comprender no se trata solo de entenderlo, sino de hacer mío el conocimiento, hacer mía la experiencia y transformarlo. Darme cuenta que todo lo que pasó solo fueron lecciones para llegar a este momento. Entonces es bueno trabajar el perdón en estas épocas, ¿sí? De cierres, de ciclos, de cambios de conciencia. Ya no podemos creer en el perdón, ya no podemos creer que hay que perdonar. Es un modo humano de sobrevivir, pero también de sentirnos, como les decía, especiales, el especialismo, ¿sí? A mí eso me ofende. Cuando uno deja de ofenderse por lo que dice el otro, es porque comprendió que es del otro. Ahora, si a mí me molesta, hago primero mi propio proceso. ¿Por qué me molesta lo que el otro dice? ¿Por qué me ofende? ¿Sí? ¿Siento que merezco castigo? ¿Siento que hay algo que yo debería haber hecho diferente? Entonces me perdono a mí mismo, porque lo que hice fue en el estado de conciencia que tenía en el momento que lo hice. Y las mayores deudas que tenemos son con nosotros mismos, el de no perdonarnos determinadas actitudes. ¿Cómo vienen ustedes con el perdón? ¿Les cuesta perdonarse? ¿Se perdonan? ¿Tienen esta noción de perdón? ¿O perdonar es, ahora tengo que perdonar? Yo no voy a ir a decirle, discúlpame, o yo no lo voy a hablar hasta que no me pida disculpas. Vean que cuando ustedes inviertan el pensamiento
las disculpas, el acto de ir a perdonar no va a ser necesario. Todo se resuelve como lo que el curso dice, un milagro, un instante santo, donde comprendí para qué sucedió eso. Y ustedes me dirán, hay cosas, Ro, que no se pueden perdonar. Créanme, se pueden. Y no se los digo porque sí, sino porque lo he hecho para poder vivir en paz. Y realmente me he liberado, porque todo eso está en la mente, que no nos da paz. Cuando nosotros podemos hacer este ejercicio de perdón, más allá de lo que haya sucedido, más allá de lo doloroso que haya sido, más allá de lo difícil que haya sido transitar cualquier situación, cuando uno logra pararse en la conciencia, ser el observador, que siempre los invito a que se paren en el lugar del observador y simplemente miren los hechos, como si los vieran en una pantalla de cine, y observen qué tengo que aprender de esta lección, qué tengo que aprender de estas infidelidades, de estas mentiras, del maltrato, qué tengo que aprender. Y entonces ahí realmente me voy a dar cuenta que ese hermano congenió conmigo para que yo aprenda esa lección, que generalmente es la del amor, ¿sí? Porque una vez que nosotros aprendemos a perdonar, realmente nos acercamos más a ese amor que somos y a vivir desde el amor, desde la conciencia de unidad, que es el amor mismo y es el saber que soy hijo de la fuente, que nada externo a mí puede hacerme daño, salvo que yo lo permita. Esa es otra gran idea o lección que nos invita a transitar el curso de milagros. Por eso amo el curso de milagros. El 1 de enero seguramente empiezo a compartirlo de nuevo. Para quienes quieran sumarse, en breve voy a estar publicando, creando el grupo nuevo del año que viene para que puedan sumarse. Es una lección por día, es muy amorosa y bueno, nos ayuda a cambiar esta conciencia porque no es sencillo, ¿sí? Porque tenemos primero que comprender que no estamos separados. Segundo, comprender que el otro no puede hacerme daño. Y comprender no es entender, es poder vivir desde ese lugar, ¿sí? Como les decía. Entonces, hay que darse cuenta que cada ofensa o cada situación que no nos gusta es una nueva oportunidad para autodescubrirnos, ponernos en este papel de observador y ver qué es lo que tengo que aprender de este suceso. Así me haya pasado a los 4 años, así me haya pasado a los 5, a los 10, a la edad que sea. Y si hay situaciones que se repiten, es porque hay una lección que no he aprendido. No es que siempre encuentro gente que me maltrata, no es que siempre encuentro parejas que me son infiel, no es que siempre, sí, o sea, puede ser, en la vida real lo es, en la vida del personaje lo es, y el ego le va a decir, ¿viste? No vales, siempre te van a maltratar, siempre te van a mentir, siempre te van a ser infiel. No, el ego busca estrategias para alimentar la dualidad, esa separación. Cuando invertimos ese pensamiento, entonces nos damos cuenta que la pregunta correcta es, ¿para qué siempre encuentro gente que me miente? ¿En qué me estoy mintiendo? Que el mundo me está mostrando que hay mentiras. Y a veces me estoy mintiendo en que creo que puedo con todo y no puedo, y en realidad estoy exigiéndome, entonces me estoy mintiendo. Y eso es porque quiero agradar a otro, ¿sí? Entonces me tengo que perdonar esa actitud de querer agradar a los otros, me tengo que perdonar el haber creído que era de una manera, pero esto del perdón requiere total coherencia y honestidad con nosotros mismos, porque esa es la única manera de seguir hacia adentro, hacia el camino de la paz, ese que tanto deseamos. Nos cuesta perdonar porque queremos seguir siendo especiales, nos cuesta perdonar porque es reconocer que había un error, pero los errores son la única manera de aprender. Lo que estamos seguros que nunca hubo fue un pecado, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos perdonado, y lo que tenemos que perdonar son esos pensamientos
de dolor, de sufrimiento, de que hay un juicio falso de cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta del perdón y continúa el curso de milagros diciendo, el perdón, en cambio, es tranquilo, es sosegado y no hace nada, no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. Si nosotros nos contamos todo el tiempo el cuentito de por qué no perdonamos al otro, ¿y el ego qué hace? Lo amolda perfectamente para que encaje. Y entonces encontramos los juicios, las justificaciones, ¿por qué no lo voy a perdonar? ¿Por qué sigo sosteniendo este conflicto? ¿Sí? Porque se tiene que amoldar al ego. Entonces no hay manera de cambiar esa idea si no creo en que no es necesaria esa idea, si no cambio mi percepción con respecto a la situación, si no cambio mis pensamientos. Por eso dice, el perdón no hace nada, pero no es que me echo en el sillón no hacer nada, sino que simplemente observo qué es lo que tengo que aprender de esta situación, qué es lo que tengo que aprender de lo que sucede. Entonces dice, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Y se refiere al amor, a la vida misma que somos. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Por lo tanto, jamás la fuente, que habla de Dios, pero ustedes pueden darle la connotación, ¿no?, que quieran, universo, energía, creador, como quiera que sea, hay algo más grande y ya no podemos negar eso. Ni hasta el más ateo puede negar que hay algo más grande porque está la semilla en nuestro corazón de saber que pertenecemos a algo y que siempre tenemos que volver a casa, a la fuente. Esa fuente que jamás nos juzga, porque el plan divino es que cada uno se experimente con libre albedrío. Entonces no puede juzgar la libertad que le da a su hijo. No puede juzgar las maneras, las formas, sino que va al fondo, cuál es el aprendizaje de la forma que se presenta. Y yo en esta práctica juzgo la forma en que fue. Y entonces quiero amoldar que la forma sea como yo quería para sentirme que no he sido ofendido. Pero si me doy cuenta que es solo la forma y que la forma me está enseñando qué es lo que tengo que modificar, entonces ahí puedo ejercer este maravilloso acto de perdonar. Y luego vas y le comunicas al otro, o no, da igual, vas a ver que es suficiente con vos haber resuelto el conflicto sabiendo que no hay nada que perdonar, que todo fue una lección para tu vida, una lección para nuestro aprendizaje, para nuestra evolución. Es la única manera que en este plano podemos seguir avanzando, evolucionando, dándonos cuenta que el Creador solo nos permite experimentar lo que querramos y que el perdón es un artilugio humano, no es de la fuente, no es de la conciencia. Ese ser, el yo soy que hablábamos en los vivos anteriores, jamás puede ser ofendido, jamás le pueden haber, porque querría decir que no es impoluto, que no es eterno. Y no, ese ser que yo soy siempre está más allá de las circunstancias que haya vivido. Y ese es el que me va a conectar con la conciencia de unidad para que yo pueda comprender realmente y experimentar el verdadero perdón, que es el único camino a la paz. Es lo único posible que nosotros podemos experimentar para estar en paz. No hay manera de estar en paz si hay algún hermano al que no
siento que tengo que perdonar o siento que me ha ofendido. ¿Sí? Entonces, soltemos esas ideas de que hay algo que perdonar, porque esto no es así. ¿Sí? Por eso hoy les compartía, ¿no? El perdón es la llave de la felicidad. Es otra lección del curso. Es realmente el libro por excelencia para aprender el perdón. Dice, la mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. Es decir, que si tu mente no está tranquila, es porque hay algo que aún no has perdonado. Y no podemos dejar el karma, no podemos dejar la vieja conciencia, si todavía sentimos que hay cosas que inquietan nuestra mente, ¿no? La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la aterra, mas la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? Bueno, les leería toda la tarde el curso de milagro porque a mí me encanta y no hay manera de explicarlo mejor que desde el curso de milagro, ¿no? Es decir, que cada mente que está atemorizada, que no sabe si seguir, cuando dudamos hay algo que no perdonamos. Quizás no estemos perdonando la creencia de que estamos separados de la fuente. Es fundamental perdonar que no estamos separados, que todos somos uno y que a través del otro me reconozco a mí mismo y puedo saber qué es eso que tengo que perdonar. Si tengo alguna duda en alguna decisión, ¿qué es lo que no estoy perdonando? Mis errores, porque creo que puedo cometer uno. Pero si sé que todo es aprendizaje, tome el camino que tome y sobre todo, si está alineado a mi sentir, al ser que soy, al yo soy, es muy difícil que haya error, porque suceda lo que suceda, algo voy a haber aprendido. Entonces ya dejo en paz. ¿Ven cuántas oportunidades de vivir en paz nos da el perdón? Pero en cada situación, con cada pensamiento que esté alterando nuestra paz, ese es el que tengo que cambiar. Esa es la percepción sobre la que tengo que trabajar y cambiar para lograr ese perdón, ya sea externo o interno. Nada externo a mí puede hacerme daño ni hacerme feliz, porque nada irreal existe, ¿sí? Nada efímero existe, solo existe lo eterno. Solo es pasajero en la forma y hasta nuestro propio cuerpo es efímero y pasajero. Entonces, ¿por qué nos vamos a aferrar al ego que está aferrado al cuerpo y le genera sufrimientos cuando no perdona? Acá la tarea entonces es encontrar. Hazte una lista de las personas aquellas que sentís que hay algo que te tienen que perdonar o que tenés que perdonar. Y haz este trabajito de invertir el pensamiento. Aquello que creo que debería pedirme disculpa o lo que yo debería disculpar o lo que yo hubiera hecho diferente. Hay veces que nos culpamos de lo que hicimos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas. Nada, volvé al hecho, ponelo neutro y observa, simplemente observa y deja que la respuesta llegue para ver cuál era la lección que había que aprender. Y a partir de ahí, ya no es que no hago nada, cambio mi manera de actuar con respecto a lo sucedido. Entonces, es una gran oportunidad para poder, sigo leyendo el curso de reojo a ver si puedo compartirles un pedacito más, para cerrar este año habiendo perdonado todo, habiéndote perdonado todo. Un 2025 va a ser totalmente diferente si hemos trabajado el perdón, si hemos podido cerrar todo esto que este año nos ha invitado y saben que hemos andado pasando por todos los hechos que pueden estar causándonos dolor, inquietud, malestar, cualquier emoción que no sea de amor, que no nos haga sentir bien, porque todas pertenecen al amor, porque somos el amor que somos. Pero si yo quiero estar bien, quiero una vida plena,
quiero paz para mi vida, más allá de lo que suceda, la tarea es el perdón. El verdadero, ¿sí? La inversión del pensamiento de creer que algo externo a mí puede hacerme daño, sin que yo se lo permita. ¿Y por qué dice sin que yo se lo permita? Porque si algo me hace daño es porque se lo he permitido. En algún punto he creído en ese error. En algún punto estoy condenando y en algún punto estoy culpando. Por lo tanto, los únicos que pueden recibir perdón son los que hemos culpado o si nos sentimos culpables. Entonces, al sacar los juicios, ¿qué nos queda? Esos juicios que son estrategias del ego, ¿qué nos queda? Nada, el hecho, la libertad y la paz y la comprensión de lo que aprendí. Entonces, si saquemos el juicio, vivamos sin juicios, busquemos cuál es el juicio que estoy haciendo a esa situación o que me estoy haciendo a mí mismo, invierto el pensamiento, corrijo. Ese es un instante santo, porque me alineo a la conciencia de unidad, me alineo al yo soy, que soy, que voy a ser siempre, ¿sí? Porque ese yo soy es eterno. Y cuando comprendo todo esto me empiezo a experimentar desde la paz absoluta del yo soy, confiando en la vida, dejando atrás la escasez, tocando la abundancia en mi vida, en todos los planos, porque dejo de juzgar, dejo de estar en pasado y empiezo a estar aquí y ahora. Todas estas estrategias de las cuales vamos hablando en los diferentes vivos tienen que ver con aprender a vivir aquí y ahora, y en el absoluto perdón, en la creencia de que es posible. Dice el curso, el perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal. Falible, y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios, que se refiere al yo soy, ¿sí? Este libro tiene una connotación con palabras muy judeocristianas y por eso a veces ofrece resistencia, pero en realidad cuando lo comprendemos nos damos cuenta que el verdadero error fue la interpretación anterior de ese lenguaje. Es como la corrección al mal entendimiento del libro sagrado de la Biblia y nos ofrece realmente el mensaje porque fue canalizado por una mujer, ¿sí? Agnóstica que empezó a canalizar la voz de Jesús y Jesús envió este nuevo libro para que aprendamos la conciencia de unidad, para que aprendamos este camino del perdón a todo lo que hemos creído. Por lo tanto, cuando decimos que todo lo que nos han dicho hasta ahora no es verdad, es porque tenemos y no podemos pasar más tiempo sin cuestionarnos nuestras propias creencias y pensar si es necesario seguirlas sosteniendo o no. Porque un juicio es una creencia que sostengo y a través de ella estoy sosteniendo este estado de no perdón, este estado de creer que me han ofendido, este estado de ofensa, que es el que me está haciendo daño, ¿no? Entonces me enojo, muchas veces nos enojamos por lo que nos hicieron y muchas veces en general uno de los pilares del perdón o de la creencia en el perdón es o del pecado, la creencia en el pecado, es la ira. Entonces, pretender hacerle que el otro me pida perdón es creer que si yo estoy enojado, si yo me enojo porque lo que el otro hizo, es creer que yo me tomo el veneno y el otro se va a morir. No, me lo voy a tomar yo. Por eso tenemos esta maravillosa herramienta para sanar, para cambiar la mirada, invertirla y darme cuenta que no es afuera, sino que es adentro. Luego elijo si relacionarme o no con esos hermanos, porque eso también tengo libre albedrío. Y si hay alguien que me engañó, no necesariamente lo voy a perdonar y me olvido. No tiene que ver el perdón ni el olvido. Tiene que ver con comprender la lección. Y una vez que la comprendemos, y esto hay que experimentarlo, es la única manera de saberlo y de sentirlo, ¿sí? Es la única manera. Probá, perdona y vas a ver. Luego ni aparecen personas que tienen esas lecciones que darte porque ya la aprendiste. Entonces ya no aparecen más personas infieles, ya no aparecen más personas
maltratadoras, no aparecen más personas mentirosas. ¿Por qué? Porque vos comprendiste que eso ya no lo haces. Por supuesto, si todos me mienten, ¿en qué me miento? Y tengo que dejar de hacerlo. Si no dejo de hacerlo, va a volver a aparecer en mi vida, ¿sí? Si encuentro personas infieles, tengo que ser honesto conmigo, fiel conmigo mismo, tanto en lo que siento, pienso y hago. Si yo no hago ese cambio, no observo y gestiono, por supuesto que van a seguir apareciendo personas infieles, situaciones de poca lealtad. ¿Para qué? Para que aprenda a ser leal a mí mismo. Y entonces la lealtad, la honestidad y la verdad, ¿a dónde nos lleva? Al amor propio, ¿sí? A este que dice acá, que acabo de leerles hace un ratito, que es su única función, ¿sí? Ayudarme a evolucionar, conocer nuevamente el amor que soy. Y dejar de distraerme con los espejitos de colores que nos muestra la vida en la forma, ¿sí? Para encontrar el verdadero perdón hay que salir de la forma y hay que ir al fondo de la cuestión. Esto que me muestra la forma, el mundo que me distrae, los otros, ¿qué me muestran en el fondo? ¿Qué hay en mi conciencia? ¿Qué hay en mi fondo? ¿Sí? Siempre es más importante el fondo que la forma, y eso no lo olviden nunca. Porque a veces somos muy exigentes y por eso perdemos los vínculos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Pelearte con el vínculo o estar en paz? Entonces no me exijo a través de un vínculo, ¿sí? Me doy libertad, si quiero libertad en el vínculo, y dejamos de querer tener relaciones especiales. Porque cuando nosotros queremos dejar de tener relaciones especiales, dejamos de querer ser especiales. Entonces también dejamos de tener cosas que perdonar o cosas que perdonarnos. ¿Por qué? Porque yo igual que tú, yo igual a todo, yo parte del todo. Y me acepto el ser que soy, que solo ha venido a una experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál es el error? Y lo subsano. ¿Cómo lo subsano? Cambiando el pensamiento y la percepción con respecto a lo que creo haberme equivocado o lo que hacía que sostuviera la idea de que había algo que perdonar. Así que maravillosas almas, gracias por estar ahí, por acompañarme, por permitirme expresar estas ideas, estos aprendizajes que tiempo me han llevado, que este gran cambio, yo no digo que sea fácil, al menos para mí no lo fue. Llevó tiempo, llevó noches oscuras del alma, pero sí le puedo garantizar que la luz, que es a la que más miedo le tenemos, aparece. Esa luz que somos aparece. Vivir desde el amor que somos es la manera única de vivir en paz. Entonces puedo, porque lo he experimentado, por eso me animo a compartirles estos saberes, estos aprendizajes que yo misma he ido caminando para encontrar la paz en la vida y compartirla con quien desee que lo acompañe, de las diferentes maneras en que lo hago y las posibilidades que me da el universo para seguir creciendo en conciencia. Gracias a ustedes, gracias Nan por estar. Gracias, Graciela. Bueno, así que los invito a perdonar y a perdonarse y tener unas fiestas en paz, eligiendo honestamente estar con quienes quieren estar o con ustedes mismos si así lo desean. Entonces, líbrense de lo que hay que cumplir. Vivan la verdadera Navidad, el paso, la natividad, el nacer a las nuevas ideas, el nacer a las nuevas situaciones, a la nueva conciencia. Es lo único que estamos destinados a hacer. La forma va a segundo plano. Respétense, ámense, perdónense. Gracias, Analia. Un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes, que ya les voy a estar compartiendo a ver qué temas hablamos, ¿sí? Bueno, abrazo enorme de almas. Hasta el lunes que viene para más aprendizajes. Amate, te distraigas.